Queridos hermanos, muchas gracias por siempre dedicar un espacio de su día a encontrarse con nosotros en este su programa El Evangelio te alcanza. En este día viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de este día es bastante interesante y bastante cómico, lo vamos a ver por qué. Sobre todo porque encontramos otro relato de curación, solo que pues ya conociendo algunas otras cosas dentro de la iglesia, pues tiene un detalle muy interesante. Un sordo, que además de sordo el pobrecito también era un tartamudo, que no es lo mismo propiamente que un mudo. Un mudo es el que no puede hablar. El tartamudo es aquel que habla con dificultad, que empieza como que una metralleta a repetir alguna sílaba de una palabra, y que obviamente eso le genera problemas a la hora de comunicarse. Entonces, al final de nada le sirve poder hablar, porque su forma de hablar es incorrecta y no le permite expresar bien las palabras y lo que él quiere decir a través de ellas. Entonces Jesús toma un gesto que es bien interesante, y esto lo hace y lo repite con algunos enfermos, no con todos. Algunos simplemente pues les manda y lo hacen, se sanan. En cambio, en este caso Jesús toma gestos de acercarse precisamente al enfermo y de tocarlo, tener un contacto con el enfermo. Y expresa lo siguiente, que le metió los dedos en el oído. Tampoco hay que esperar que el Señor fuera abusivo, solo el gesto de tocar los oídos y también la lengua. Esto es interesante porque, y aquí va lo muy interesante y que hay que conocer la iglesia, este gesto que Jesús le dice Efetá, es decir, ábrete, es un gesto que la iglesia lo ha retomado con todo ese nombre, Efetá, en el sacramento del bautismo. Es de los últimos ritos que el ritual del bautismo dice que es opcional. Pero en mi caso y en el caso de muchos sacerdotes, lo hacemos porque expresa algo que es interesante y que es importante también. El sacerdote se acerca al bautizado, porque ya está bautizado el niño o el adulto, y tocando la oreja, haciendo la señal de la cruz, y tocando también la boca, haciendo la señal de la cruz, el sacerdote dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra y proclamar la fe para honra y gloria de Dios Padre. O proclamarla para honra y fe de gloria de Dios Padre. ¿Esto qué quiere expresar? Así como Jesús soltaba la lengua, destapaba los oídos de los sordos. ¿Para qué? Para que ellos no solo pudieran convivir con la gente y tener una vida normal, como una persona normal con sus facultades, sino que también les permitía con eso la facultad de escuchar la palabra de Dios y luego proclamarla. Y es lo que de forma chistosa pasaba después, que la gente, al saber eso, no dejaba de proclamar la palabra de Dios. Se les había soltado la lengua a todos, no solo al enfermo, sino a las personas también, que tenían bien la lengua físicamente, pero la tenían atada porque no proclamaban de Cristo. Y ahora sí, Jesús también a nosotros espiritualmente constantemente nos toca los oídos y la boca, la lengua. ¿Para qué? Para que nosotros seamos capaces de proclamar la palabra de Dios. Ese es el significado de ese gesto dentro del bautismo, que el niño, instruido por sus padres y padrinos y con la ayuda de la iglesia, de grande, pueda proclamar la palabra de Dios y no ser un sordo mudo o un sordo tartamudo, es decir, alguien que no le guste escuchar la palabra de Dios y que tampoco la predique o la predique mal, sino que la predique como se debe,
Ese es el valor de ese signo y ese es el valor de saber siempre lo que dice el Señor cuando especificó que es mi madre y mis hermanos. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, no solo de palabra, sino también de obras. Católicos NTV Producciones.